buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo capítulo de Programación en un Minuto. A través de la programación creativa, los estudiantes desarrollan el pensamiento computacional y aprenden conceptos computacionales. Es por eso que en el episodio anterior comenzamos a hablar sobre este concepto, qué nos enseñaba, cuáles son sus pilares y cómo podíamos llevarlo al aula. En esta oportunidad desarrollaremos conceptos que están relacionados a este eje, como ser algoritmo, programa, instrucciones, lenguaje de programación, etc., para poder enriquecernos con distintos aportes teóricos, pero también con experiencias concretas. Por eso que los invito a acompañarme en este viaje educativo y, como siempre les digo, bienvenidos a bordo. Bien, entonces en esta oportunidad es importante definir algunos conceptos que están relacionados con pensamiento computacional, porque no todo se agota en el pensamiento computacional, sino que es importante relacionar algunos conceptos que enriquecen esta idea. Uno de esos conceptos es el algoritmo. Tanto en matemática como lógica, como ciencia de la computación y disciplinas que están relacionadas, definen a un algoritmo como un conjunto de instrucciones o reglas bien definidas, ordenadas y finitas que permite llevar a cabo una actividad mediante pasos sucesivos que no generen dudas a quien deba hacer dicha actividad. Es decir, hay un estado inicial y una entrada, que, siguiendo esos pasos sucesivos, se llega a un estado final y una solución. Nosotros en nuestra vida cotidiana utilizamos algoritmos, como por ejemplo un manual de usuario o una receta. Otro concepto importante es el de programa. Un programa informático o un programa de computadora es una secuencia de instrucciones que están escritas para realizar una tarea específica en una computadora. Por ejemplo, encenderse, abrir una carpeta, cerrar una carpeta, apagarse, etc. Recién mencioné las instrucciones. Las instrucciones es una especificación que detalla las órdenes que una computadora puede entender y ejecutar, o el conjunto de todos los comandos implementados por un diseño particular de una computadora. Ahora, ya que definimos algunos de estos conceptos, vamos a comenzar a pensar cómo podemos incluir esto en distintos niveles educativos. Ya que nosotros comenzamos a transitar por este camino de la programación, por lo menos reconociendo que si hay un problema, tenemos que poder entenderlo y resolverlo, así sea en papel, por medio de un algoritmo o pseudocódigo o un diagrama de flujo, y así poder dejar planteada una solución para poder pasar a una codificación en algún lenguaje de programación en computadora. Vale preguntarse ahora, es decir, ¿cuál elijo de esos lenguajes de programación? ¿Con cuál comienzo? ¿Son todos iguales? ¿Hay lenguajes más simples, más complejos? ¿Cuál me conviene utilizar? Es por eso que muchas preguntas trataremos de ir resolviéndolas para poder brindar simplemente una recomendación. No algo acabado, sino recomendaciones, para que después cada uno elija aquello que más le convenga. Ahora bien, vamos a comenzar a pensar en estos distintos tipos de lenguajes de programación que existen. Vamos a conocer los distintos usos que tienen, características, y seguramente nos detendremos en alguno
en el cual desarrollaremos un poquito más. Hoy se recomienda que, independientemente del nivel que tenga el estudiante, es importante tener una progresión para utilizar un lenguaje de programación, es decir, empezar por algo simple para llegar a utilizar un lenguaje más complejo, pero no quiere decir que sea difícil, sino un lenguaje más complejo. Entonces, una de las preguntas más difíciles de contestar, o tal vez para un programador ya sea fácil esto, pero es ¿cuál uso? Es decir, ¿cuál lenguaje de programación uso? Tal vez algún programador nos pueda decir una lista de su lenguaje de programación favorito, o los 5 mejores, o los 10 mejores, y tendremos obviamente respuestas distintas. Lo que sí, tenemos que comenzar diciendo que un lenguaje de programación es un lenguaje formal, que especifica una serie de instrucciones para que una computadora produzca distintas clases de datos. Los lenguajes de programación pueden usarse para crear programas que pongan en práctica algoritmos específicos que controlen el comportamiento físico y lógico de una computadora. Por ejemplo, que se encienda, que abra una carpeta, que cierre un programa, que se apague, etc. Un lenguaje de programación está formado por un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y semánticas que definen su estructura y el significado de sus elementos y expresiones. Y ahora bien, ¿a qué llamamos nosotros programación? Porque tanto se habla o tanto hemos hablado de programación, pero nosotros no hemos terminado de definir. Es por eso que nosotros hablamos de programación a un proceso por el cual se escribe, se prueba, se depura, se compila si es necesario y se mantiene el código fuente de un programa informático. Todo eso es programación, es un proceso justamente. Tenemos que tener en cuenta que todas las aplicaciones que tenemos en nuestro celular y los programas informáticos que tenemos en nuestras computadoras están diseñados con distintos lenguajes de programación que se pueden parecer, pero son diferentes. Y se pueden parecer, me refiero a los usos, a las potencialidades, a las fortalezas, pero son diferentes igual. Podemos realizar dos tipos de clasificaciones de lenguajes. Una primera clasificación podemos decir, o que es simple, esta clasificación es lenguajes de alto y de bajo nivel. ¿Qué quiero decir con esto? Lenguaje de bajo nivel, lenguajes de código máquina que controla directamente el hardware. Lenguaje de alto nivel, por instrucciones, que actúan como intermediarios para poder operar sobre el resto de los software y hardware. El lenguaje de programación que nosotros vamos a elegir va a depender para qué lo queremos usar. Si va a ser profesionalmente o de forma casera, si lo vamos a necesitar para tareas áulicas simples o tareas áulicas complejas en robótica, si es para armar páginas web o manejo electrónico de una computadora y por sobre todo si lo queremos para usar nosotros mismos y realizar actividades o si queremos usarlo con nuestros estudiantes y que ellos lo manejen. Otra segunda categorización que podemos hacer es si los lenguajes son visuales o declarativos. Si son visuales, son aquellos lenguajes que las instrucciones están mostradas, podemos decir, con encastre de instrucciones, tipo bloques. Y si son declarativos, con una escritura de instrucciones y sentencias. Siempre es más simple el lenguaje de programación visual, ya que no manejan estructura de símbolos, y el resto de los lenguajes declarativos hay que tener mucho cuidado con su escritura y la sintaxis para que no nos termine devolviendo un error. Es por eso que, decía anteriormente, es recomendable comenzar progresivamente con un lenguaje por bloques y luego pasar a uno por código
que siempre es más potente porque tiene mayor cantidad de instrucciones un lenguaje por código. Pero esta progresión hay que hacerla de a poco, porque hoy en día varios de los lenguajes de bloques ya tienen su conversión en forma automática a un lenguaje de código. Vamos a comenzar con los lenguajes visuales, que son muy parecidos entre sí. Dentro de los lenguajes visuales tenemos, por poner ejemplos, Scratch, MBlock, MakeBlock, MiniBlock, Kodu, Pilas Bloques, Blocky, Snap, y así podríamos seguir la lista y ampliarla. ¿Qué características presentan todos estos? Es que son un conjunto de instrucciones que se van encastrando de cierta forma, es decir, con una lógica, y así se va creando el programa. Hay algunos que son offline, es decir, que se pueden instalar en las computadoras sin necesidad de internet, o que se pueden instalar en los celulares sin necesidad de utilizar los datos o Wi-Fi, en todo caso. Y otros requieren o tienen su plataforma online, pudiendo compartir los desarrollos con otras personas. Algunos solo funcionan en celulares o tablets, y algunos son específicos para operar con determinadas placas de procesamiento, es decir, para trabajar con algún kit de robótica, por ejemplo. Uno de esos lenguajes de programación visual con encastre de bloques más usados es Scratch, en sus distintas versiones, sea Scratch Junior o el Scratch común. Es un lenguaje de programación creado por el MIT y especialmente diseñado para que todo el mundo pueda iniciarse en el mundo de la programación. El nombre Scratch proviene de la palabra scratching, que en los lenguajes de programación significa aquellos trozos de código que pueden ser reutilizados, que pueden ser combinables y se pueden adaptar para nuevos usos. Este programa se puede bajar a nuestra computadora, se puede usar como aplicación web para que lo podamos usar obviamente desde internet. Y su versión Junior solo está disponible para tablet o celular. Otro de los programas visuales que mencioné es MBlock, que es un entorno gráfico de programación basado justamente en Scratch, para que las escuelas o los distintos centros de formación puedan introducir la robótica de forma sencilla y enseñar a programar robots basados en Arduino. Más adelante definiremos lo que es Arduino y demás. También en este programa la interfaz es bastante amigable e intuitiva y usa bloques previamente definidos para dar órdenes al robot, y si sabemos también programar podemos utilizar todo el entorno de Arduino. Y la otra caracterización que nosotros podríamos llegar a brindar era los lenguajes por código o declarativos, que son aquellos que usan texto para crear código. Y esto lo hace más poderosos y flexibles que los lenguajes de programación visuales, pero también son más difíciles de aprender. Algunos ejemplos de estos lenguajes pueden ser Python, Java, C++ y JavaScript. Bueno, de esta manera llegamos entonces al cierre de este episodio. Es por eso que le agradezco por escucharme, por su tiempo, por seguirme también. Y es por eso que en este episodio, repasamos algunos conceptos importantes como son algoritmo, programa, instrucciones, lenguajes de programación y sus clasificaciones, podemos decir.
Y que bueno, es importante tener en cuenta esto, que el mejor lenguaje de programación va a depender de las necesidades y el nivel de experiencia del docente y los usos que le querramos dar. Espero que les haya gustado el capítulo de hoy y bueno, nos estaremos encontrando próximamente para seguir enriqueciéndonos con estos temas actuales que nos ayudan a crecer en nuestra tarea educativa. Les mando un fuerte y cálido abrazo.